Cristina Fernández de Kirchner. ¡Vamos! Fuerte el aplauso, señoras y señores. Momento histórico. ¿Cómo estás? Qué gusto Bien. verte. Bienvenida. Qué gusto verte. Gracias. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué Enduro de Omar, Cristina? Bueno, en ¿Por qué Enduro de Omar? Te voy a contar algo. Yo los miro todas las noches. Por lo menos la primera verdad? vez. Sí, en serio. Cuando llego, agarro tarde al gato porque llego tarde. Llego de trabajar. Así que a ustedes hasta la primera media hora, hasta las 10:30, los veo. Yo sí me acuesto temprano. Estaba mirando ese video que armaron. Ay, Pablo, qué jóvenes que éramos, por Dios. Ay, por Dios. Vos estás impecable. No, Igual. gracias. Gracias por el piropo, pero el paso del tiempo es para todos y para todas. Tremendo. Bueno, está el país esperando. Un montón de cosas. Vos sabés que es la primera vez que vengo acá Yo sé. a los estudios de Sí, C5N. sí. Y debe ser 6 años que no piso un set de televisión. Es curioso, ¿no? Porque viste que esto de la casta política y todo lo demás, pero yo debo ser la política. Que menos. No, me gana Máximo Kirchner. Es verdad, nunca. Él me gana, nunca. Acá nunca. Nunca, no. Ni acá ni en ningún set de televisión, pero como digo yo. O sea que se puede hacer política sin estar en la televisión todo el día. Y me pareciera que sí, porque hacer política en los sets de televisión es lo más fácil que hay. En tribunales y en los sets de televisión hacer política es lo más fácil que hay. El tema es cuando llegas al gobierno. Hoy, ¿dónde se hace más política? ¿En tribunales? Y en tribunales. En tribunales y en los sets de televisión, que son lo que arma el dispositivo que después finalmente termina en los tribunales. Pero la verdad que es esa, ¿no? No debería ser así. Por lo menos la política no fue así hasta el 2015, ¿no? A partir del 2015, a partir de diciembre del 2015-2016, ya había habido atisbos de una judicialización creciente de la política y de la gestión de gobierno, fundamentalmente de la política, y que luego se acentuó, obviamente, con lo que ya todos conocemos y que en estos días ha tenido, bueno, algo que ya es inocultable y que está a la vista de todo el mundo, ¿no? El Poder Judicial, el Partido Judicial. No todo, es injusto decir todo el Poder Judicial, pero sí... Hay buenos jueces. Como en todas partes, y buenas juezas, y buenos empleados, y buenos fiscales, y buenas fiscalas, sin lugar a dudas, pero la verdad que el dispositivo de poder del Poder Judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente de debilitamiento del peronismo, asociado obviamente con el partido Juntos por el Cambio, ¿no? Que además se vio claramente cuando pasó lo del agua escondido. A ver. Fue impactante, ¿no? No pasó nada que no supiéramos, pero lo vimos. Y pero eso es como, viste, como esto de la infidelidad, ¿no? Alguien puede sospechar de otro, alguien puede sospechar de otro, pero a lo mejor sabe absolutamente, pero una cosa es verlo y otra cosa es suponerlo. Y la verdad que fue... ¿Te parece que tuvo el impacto o el correlato de lo que tenía que pasar luego No, de nada. conocer? No, nada, porque tuvo un correlato en determinados sectores de la sociedad. Por ejemplo, los alumnos de la Facultad de Derecho no fueron a la cátedra de Ercolini. ¿Ves? Eso es un castigo social. Bueno, hay un pero funcionario... no hay un castigo hay un castigo social, pero no hay un castigo institucional. A ver, el juez que me procesó en el tema de vialidad, que metió preso a los dueños de este canal, armando facturas truchas para ocultar las dádivas después de haber viajado con los jefes de Clarín. Bueno, me parece que si alguien pensaba que el lawfare era una construcción jurídica o una construcción mediática o partidaria, bueno, me parece que la foto del agua escondido es una foto muy brutal, muy brutal. Hubo un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires Así es. Que se fue. Que se fue. Pero en la justicia están todos. Pero en la justicia están todos, el Consejo de la Magistratura no mueve nada, y yo creo que quedó evidenciado, ¿no? Y luego con lo de la Corte, yo creo que lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es muy grave. A ver... lo que se está descubriendo. Pero vos fíjate, Pablo, hace pocos días
no un funcionario vinculado, no sé, con el oficialismo, con el gobierno, al contrario, el que fue administrador de la Corte. Años, toda la gestión de Lorenzetti, al quien nadie puede creer que es simpatizante mío o nuestro, ¿no? Bueno, esta persona dice que el juez Rosati pagó con contratos a la Cámara de Casación, concretamente al juez Barroetaveña. Pero yo entendí bien, es un ministro de la Corte sobornando camaristas para una causa propia gravísima de enriquecimiento ilícito. Así es. Así es. Algo de esto habíamos dicho nosotros el 18 de julio del año pasado en un documento que yo saqué a través también de un video. Pero ahora ya no lo dice Cristina Fernández de Kirchner. Ahora lo dice un funcionario de la Corte. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Y creo que también lo declaró en el Poder Judicial, ¿no? Vos fíjate que hoy, para disimular, es más, para disimular creo que ayer u hoy, le dieron también un contrato a la camarista Ana María Figueroa, pero en realidad el mismo día que ingresa el expediente de Rosati Barroetaveña, que es además el jefe de la lista Bordeaux, ¿no? Es el que ganó las elecciones y está en la Cámara de Casación. Bueno, esto es en cualquier otro país del mundo, esto sería de una magnitud solamente la protección de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Pero ahora con la suspensión de las dos elecciones, eso tomó... La gente me parece que entendió que acá estaba pasando algo muy grave, por primera vez, que la Corte de verdad está tomando atribuciones que no tiene constitucionalmente que tomar, y mucha gente se asustó. Asusta esto. Y por supuesto, porque esta ya no es una cuestión solamente de persecución a una dirigente política o de prejuicio al partido político, el peronismo concretamente. Creo que yo toda la vida dije que no venían por mí, que venían por el peronismo. Pero me parece que además vienen por el sistema democrático, porque en definitiva una Corte que se ha constituido en una camarilla de 3 personas, de las cuales 2 fueron designadas por decreto y aceptaron por quien fue el anterior presidente de la República, y se comportan de esta manera, la verdad que debería preocupar a todos, ¿no? Y que tiene que ver también con la vida cotidiana, porque fueron también el mismo partido judicial el que estableció las famosas importaciones que se llevaron casi 3.000 millones de dólares, el que tiene a resolver el tema de declarar un servicio público, el Internet y la telefonía celular, de manera tal de que los precios que pagan los consumidores sean accesibles. En fin, impacta en la vida cotidiana e impacta en el sistema democrático. No es bueno para ningún partido político, en definitiva, aún para aquel que se supone beneficiado, ¿no? Y que puede manejar eso. Hoy beneficiado, mañana quién sabe. Y mañana no se sabe. E igualmente me parece que deteriora el sistema democrático. No es bueno cuando se deteriora el sistema democrático. Y la gente, imagino, se debe estar preguntando qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay instrumentos legales. Seguramente el próximo gobierno deberá hacerlo, pero se podrían hacer también a través de leyes vigentes. Pero no quiero... Dar ideas. Que después digan, Cristina dijo que hay que hacer tal cosa o tal otra. Ya que estamos en este tema, a mí me impactó que suspendieran una elección con un fallo que no está firme. Con eso quedó clarísimo que la Corte no requiere dejar firme, pasado en autoridad de cosa juzgada, el fallo de vialidad, para suspenderte como candidata. Basta con una cautelar. A ver, el derecho cautelar viene longi tempore, Pablo. Con una cautelar mantuvieron suspendida la aplicación de ley de medios que había sido sancionada con una amplia mayoría en ambas cámaras, y la mantuvieron hibernando y no pudieron hacer la desinversión que estaba obligado el Grupo Clarín, porque tiene una presencia monopólica y de posición absolutamente dominante. Y bueno, y llegó Macri y suspendió los decretos, los artículos de desinversión de la ley de medios. ¿Vos estás convencida de que los tiempos dan para que la Cámara de Casación avale el fallo de vialidad y luego la Corte, estudiando el tema? La Cámara de Casación rechazó in limine la recusación. Pero ¿alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda electoral, suspenden
2 elecciones, después de un fin de semana anterior, donde había habido elecciones en provincias argentinas, en 3 provincias, y habían sido objetivamente muy desfavorables los resultados para Juntos por el Cambio. Y activaron el dispositivo, claramente. Y ahora acabo de leer que le pasaron al procurador opinión sobre la cuestión Formosa. Así que, bueno, vamos a ver, parece que se van a animar a todo. Pero siguiendo este razonamiento, entonces, ¿ese es el principal y único motivo por el cual no vas a ser candidata? Vos sabés que ayer estaba escuchándolos. Debatimos eso. Y ayer. lo debatieron, vi que... Yo prometí preguntártelo y acá estoy. No. Vos lo prometiste preguntar, es cierto. Anoche lo estaban debatiendo porque Cintia plantea, sí, claro, no hay libertad, pero estoy en libertad condicional técnicamente, además, en libertad condicional. Y no es una frase que quede bien. Es la ¿Vos decís realidad. para gestionar luego el electa? Para todo. Escúchame, y entonces... Ella decía porque no la van a dejar gobernar. Es lo que entiendo que decía Cintia. No, eso no lo decía Cintia, eso lo decía, si mal no recuerdo, Hamilton. Estuve mirándolos en serio. Clarísimo. Estuve mirándolos en serio. Sí, sí. Cintia decía que era estrictamente el tema de la falta de libertad para decidir. Fue apoyada por Maslatón también. Me encanta Maslatón. No pienso en nada como él, pero me encanta. Qué lío que se va a armar. Me encanta Maslatón. Me divierte mucho. Está por ahí festejando. Pero, si te quiere conocer. Y Hamilton decía que no, que era también por las dificultades. Por supuesto que hay dificultades. En lo que yo escribí el otro día, planteo que hoy la principal dificultad que tiene la sociedad argentina es la cuestión del Fondo Monetario Internacional, pero esencialmente las consecuencias. Porque no hay una posición ideológica o dogmática con respecto al Fondo Monetario Internacional, sino las consecuencias del programa que aplica, que impone, toma el timón, porque siempre fue así. No es una cosa que sucede ahora. En la carta decís algo así como que cualquier gobierno que siga el programa del fondo inevitablemente va a sufrir el rechazo de la gente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque es un programa financiero. Es un programa que, al ser un programa financiero y al establecer, por ejemplo, que la tasa de interés debe ser positiva por sobre la devaluación, por sobre la inflación, y en una economía de las características de la Argentina, que es una economía bimonetaria, en donde la escasez de dólares y la combinación con la tasa de interés provoca un proceso inflacionario creciente. A ver, se habla mucho de la emisión, ¿no? Como causa de la inflación, la cuestión monetaria. Bueno, cuando ingresaron los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario en la economía luego del acuerdo, no había que emitir, estaba la plata. Emitieron. El problema es que emitieron, y está muy bien cuando emitís contra moneda dura. El problema es cuando la moneda dura se te va, vos te quedás con la emisión y con la inflación. Eso es lo que pasó. ¿Viste que nadie habla de la emisión sobre los dólares del Fondo Monetario? Entonces, si vos no explicás estas cosas, pareciera que la emisión es un señor que está en el Banco Central con una máquina haciendo... No. Cuando vos también tenés una tasa de interés como la que tenés, estás emitiendo, porque estás pagando, y cuando tenés pasivos no remunerados o remunerados en el Banco Central... ¿Y te preocupa la deuda que toma el Banco Central? Y es déficit cuasi fiscal, claro, absolutamente, pero es la tasa de interés, o sea, el acuerdo con el fondo establece tasa de interés positiva. Esto significa... En tu gobierno, entiendo, siempre buscaste tener tasa negativa. Nosotros tuvimos inflación que era producto, no del endeudamiento, porque en realidad... ¿Cuándo se dispara el verdadero proceso inflacionario de vuelta en la Argentina? Con la toma de deuda. Con la toma de deuda vertiginosa que hace el macrismo. Che, qué ruido que están haciendo por ahí. Por favor. Está entrando el staff. Bueno. Entramos después, ¿eh? Lo frenamos acá. Ay, por yo favor. siempre retando. No, está muy bien. No puedo, Esta es tu casa. Hoy no puedo con necesitamos mi genio, que estés cómoda. Por favor, porque me distraen. Necesitamos que estés cómoda, así que no se muevan, por favor. Ahí. Y creo que el tema de en una economía bimonetaria como la Argentina, el endeudamiento vertiginoso que produjo el macrismo, que además
para que entraran tantos dólares a hacer la bicicleta financiera, Sí. había que subir la tasa para que fuera el negocio. Entonces, carry trade. El carry trade, exactamente. Entonces, la combinación de endeudamiento en moneda dura, tasa alta de interés, cuando se van los dólares, obviamente se produce el fenómeno del endeudamiento que provoca el Fondo Monetario, la escasez de dólares y la escasez de dólares. Ahora- unida a la tasa de interés en la Argentina, es igual a proceso inflacionario. Totalmente. No hay misterios para esto. En el caso nuestro, durante los 12 años y medio, nos pasó lo que nos pasa en los gobiernos peronistas, ¿no? La inflación se produce no por endeudamiento, no por tasa de interés, sino por puja distributiva. Pero esa puja distributiva, si vos no tenés endeudamiento, manejás la administración del tipo de cambio, tenés tasa de interés manejable y crecimiento de la economía, Sí. vos fíjate que nosotros llegamos a una inflación del 38 más o menos cuando se produjo la devaluación en el 2014 y pudimos bajarla a 24 Es en el cierto. 2015. Y estoy hablando con números del Instituto de Medición Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, para que nadie diga no, porque el INDEC y que Tocaron esto y que el lo otro. INDEC. No. Esta es la realidad. Ahora, ¿cómo salimos de esto que eso vos describiste? es muy bueno. La falta de dólares la sufrió todo gobierno. Si nosotros con no más o tanto- menos lo manejaron diferente, pero... No, perdón. Hasta el 10 de diciembre del 2015, los argentinos podían comprar 2.500 dólares por mes. Me puteaban en colores. Por eso decían que Y era un mucha cepo, gente podía comprarlos. que era, primero, Que eso es importante. primero, se podía comprar 2.500 dólares por mes y mucha gente podía comprarlo, porque teníamos el mejor salario de América Latina y teníamos la mejor jubilación de América Latina. Entonces, hoy, suponte que hoy se pudieran comprar 2.500, ¿cuántos lo podrían comprar? Muy 2.500, pocos. muy pocos. Entonces, creo que hay que saber diferenciar los distintos problemas que tiene la economía. Fundamentalmente el carácter de economía, vos sabés que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el tema de la economía bimonetaria. Mirá, estaba leyendo unas declaraciones de Han, el economista coreano. Es muy que estuvo. interesante. Vos sabés que me lo perdí porque Guado me había invitado a una reunión con él y no pude coordinar mi agenda y después el sábado por la mañana él se iba y yo no podía, pero hoy leía que, por ejemplo, en Corea del Sur durante muchos años no se podía viajar al exterior. No, y la gente se enojaba si te veía fumar un cigarrillo importado. Claro, no se podía viajar al exterior porque necesitaban juntar dólares. Claro. ¿Cómo juntaron dólares? Bueno, trabajando 17, 18 horas por día. Yo estaba leyendo que los jóvenes de 19 años hoy se niegan a trabajar más de 14 horas por día. Entonces, me parece que... Pero, perdón, y aprovecharon ese momento para juntar dólares desarrollarse. y para desarrollarse con tecnología, con líneas productivas que le generaran mucho saldo de exportación, un desarrollo vinculado a la exportación. Vos fíjate que Brasil, no te vayas a Corea, en Brasil hasta el año 21 no se podía tener plazos fijos en dólares. O sea, los puso Bolsonaro, los plazos fijos en dólares. Ahora, mucha gente va a decir, bueno, pero nosotros vamos al dólar porque el peso se devalúa. Me parece que es un poco que no se sabe si es el huevo O la gallina, cierto, sí. Me parece que no se sabe si es el huevo o la gallina. Es cierto que las experiencias que ha tenido la sociedad argentina con respecto, no sé, a un plan Bonex, a un corralito, pero lo del dólar... Mira, el otro día me estaba alguien mostrando un viejo programa de Tato Bores, donde todavía no había habido ni plan Bonex, ni corralito, ni nada. Y era todo dólar. Y ya estaba la pasión por el dólar. Yo creo que la pasión por el dólar se desata a partir de la reforma financiera en 1976, ¿no? O sea, en 77, para ser más exacto. ¿Y ahora cómo llegamos a este...? Macri duplicó la inflación de tu gobierno Sí. y hoy este gobierno ha duplicado la Porque inflación hoy que dejó están- Macri. Porque en esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa. Históricamente, el desarrollo industrial de la Argentina fue solventado fundamentalmente a partir de la actividad de la exportación agropecuaria, ¿no? Agrícola. Entonces, siempre había los famosos stop and go porque se acababan los dólares o había algún problema de una
sequía o algún precio internacional que variaba y entonces le faltaban los dólares al Estado para que la industria pudiera importar los insumos y los bienes de capital intermedios para poder seguir con la actividad. Ahora, esto que se conoció como restricción externa y que estuvo mucho tiempo, se agravó muchísimo más a partir de esto de la economía bimonetaria. ¿Qué es? Bueno, vos vas por la calle y los precios de los inmuebles son en dólares. Esto pasa únicamente en la Argentina, que el precio de los inmuebles sea en dólares. Vos vas al barrio más cheto de Río de Janeiro, en Tijuca, y los precios de los mejores inmuebles son en reales. Y vas a Chile y son en pesos chilenos. Entonces, sí, una parte de la intermediación, en este caso inmobiliaria o de grandes sumas, se hace en dólares. Si además la gente quiere ahorrar en dólares, si además la industria necesita dólares para poder producir y si además necesitas dólares para pagar la deuda, los dólares no alcanzan. Ahí está los Sergio Massa no alcanzan. haciendo magia. Así es. ¿Cómo ve la gestión y bueno, este año tan difícil, sobre todo por la sequía, ¿no? Mirá, yo creo que agarró una papa caliente. Esto me parece que es una verdad de perogrullo. Cualquier argentino puede verlo. Estamos con dificultades. Necesitamos revisar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El año que viene, Pablo, el año que viene Argentina tiene vencimientos por 25.000 millones de dólares. Solamente entre Fondo Monetario, acreedores privados, que fue la deuda que se reestructuró, de las provincias, deuda privada, sin contar deuda de los organismos multilaterales, 25.000 millones de dólares. ¿Ningún gobierno lo va a poder pagar? ¿O sí? Yo lo que creo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es necesario un acuerdo. Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano. ¿Entre quiénes? Perdón, para que quede claro. Entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o que tengan representación parlamentaria en la República Argentina, pero no acerca de si planes sí o planes no, si reforma laboral sí. Porque en esas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. ¿En qué hacemos con la economía bimonetaria? ¿Qué hacemos con los dólares que son escasos? ¿Quién se lleva los dólares? Porque además de todo esto tenemos otra pasión argentina, que es la formación de activos en el exterior. ¿Te sentarías con cualquiera a discutir esto? Absolutamente. Mira, con cualquier dirigente político me refiero. Con cualquier dirigente político. Esto de cómo hacemos con los dólares, para pagar la deuda, para que la industria no sufra la falta de dólares, ¿cómo hacemos? ¿Tenés claro entonces que con el litio, Vaca Muerta, la exportación agrícola, tampoco nos va a alcanzar? Bueno, pero sí. ¿sabés lo que pasa? Que primero, poner toda la expectativa en los precios de los commodities no es bueno. Son precios de carácter internacional, por lo tanto no te aseguran un flujo permanente y constante. Vaca Muerta, petróleo. Hoy, en la guerra entre Rusia y Ucrania, fantástico. Pero el petróleo en el mundo estuvo a $9 el barril, sí. Año 98. Néstor era gobernador de la provincia de Santa Cruz y pudimos pagar los sueldos porque teníamos fondos ahorrados en el exterior porque las regalías se nos habían ido al quinto subsuelo. Estuvo $9 el barril del petróleo en el año 98. Te puede bajar el precio de la soja, del trigo. Me parece que además apostar en un país a una economía primarizada, a la exportación de commodities, me parece que tenemos que ir por otro lado. Me parece que tenemos que ir por el lado de definir un desarrollo industrial que nos permita exportar tecnología, valor agregado, porque esto significa además salarios bien remunerados. El sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo y tampoco no son de los mejor remunerados tampoco. Hoy hay un problema serio de ingresos en todos los sectores. Absolutamente. ¿No? Vos lo decís en la carta, gente que gana en blanco, que ve que su salario no le alcanza. Es que la inflación genera una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más concentrados de la economía. ¿A ellos les conviene la inflación? Ellos no pierden. Los márgenes de ganancias que tienen hoy determinadas empresas alimenticias, bebidas,
calzado, vestimenta, son niveles muy importantes de márgenes, ¿no? Cristina, en Y además, esto impacta porque también al estar el salario tan bajo, la rentabilidad aumenta, se convierte en una rentabilidad extraordinaria. Y lo peor de todo es que esto finalmente no solamente impacta en la gente porque no tiene buen salario, sino que ese excedente, el sector empresarial, lo utiliza para ir a cambiarlo por dólares. Sí. No digo que esté mal porque a lo mejor si yo fuera empresaria y me dedicara únicamente a la mía y no tuviera una vocación política o social, haría exactamente lo mismo. Se van a desmayar. Pero, Se van a desmayar. No, pero el problema es ese, porque además es tal el excedente que tienen que necesariamente se dan vuelta y entonces te activan sobre los dólares financieros, sobre los dólares del central, haciendo negocios también. Porque vos vas a comprar hoy una cosa importada y te dan el precio y vos haces el cálculo, ese señor lo trajo a precio del Banco Central, pero me lo está cobrando a precio del Blue o a precio de contado con liqui o MEP. En este contexto, en esta situación, a los oficialismos en las provincias le ha ido muy bien. Sí. Y le va muy bien como gobernador a Axel Kicillof también en la provincia de Buenos Aires. Cierto es que han desdoblado. Bueno, ¿por qué ese fenómeno? Y si también la provincia de Buenos Aires debería seguir ese camino, ¿no?, de desdoblar sus elecciones. Bueno, en principio creo que las provincias siempre son como las intendencias. Entre las provincias, las intendencias, hay un vínculo más cercano entre la gente que lo que sucede con la política nacional. Además, a las provincias, a un intendente, a un gobernador, no le adjudican la inflación o los problemas de la economía, que es un ámbito nacional. Ahora, si vos me decís que esto significa, estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Entonces me parece que es una elección totalmente diferente a la elección del 19. Y es una elección que también hay un tercio. También tenemos que entender por qué hay un tercio y por qué no hubo un tercio en el 19. ¿Qué es este? El tercio nuevo es Milei, claro, ¿cierto? Obviamente. Bueno, pero ¿qué es fundamental? Yo creo que es bronca. No hablemos, exactamente, no hablemos con nombre y apellido porque si no uno tiene tendencia a adjetivar o a decir. Hablemos de tercios. En el 19 la gente tenía la memoria de lo que había pasado hasta el 2015, de cómo había vivido y lo que habían sido los 4 años de gobierno macrista. Entonces, cuando decimos volvimos mejores. Había una esperanza. Era la propuesta, que era volver mejores, era hacerlo, que todo lo que había sido bueno hasta el 2015 lo íbamos a continuar y lo que había estado mal no se iba a hacer. Y por eso, entre los dos partidos, fundamentalmente se agrupó el 90%, con una diferencia. El Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos, Pablo, en las PASO. 15 puntos. 15 puntos. Después, entre las PASO, bueno, hubo, digamos, un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos y diputados. ¿En la conducción de cuál campaña? De la campaña nuestra del Frente de Todos. Nosotros en la campaña hasta las PASO la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente o cada 2 veces a la semana en el Instituto Patria. Bueno, después hubo un cambio, o sea, comenzaron a tallar otras voces, otras. Y creo, bueno, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos, por ejemplo. Sí, lo dijo el presidente electo. Así es. Pero bueno, te quiero decir con esto que... Eso fue un error. Había una... Sí, claro.
Sí, se lo dije en ese momento, Alberto, porque yo fui 8 años presidenta y te invito a que busques algún registro o algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. Bueno, pero algunos decían que eso ayudaba. me parece Bueno, que la gente tampoco tuviera una suba del dólar. No se trata de si ayudaba o no ayudaba, se trata de, bueno, en fin, no vamos a ahondar en el tema sobre el pasado que no vale la pena, pero me refiero que lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad, pero creo asimismo que nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri. No tengo, este gobierno. Pero no tengo... A ver, no es que fuimos a elecciones contra el Arcángel San Gabriel y el Arcángel San Miguel. Si Macri lograba la reelección, luego de lo que había pasado en el país, luego del endeudamiento, del retorno del Fondo Monetario, hubiera sido una verdadera... Imaginemos por un instante haber atravesado la pandemia con esas... mirá lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Entonces, me parece que eso es una cosa que debe ser contemplada. Y además, pero aún así, el surgimiento que hablábamos antes de la tercera, del tercio, es por la frustración. Es por la frustración, sin lugar a dudas. Ahora, que me digan que vamos a mejorar esto volviendo a recetas del pasado, me parece que no. Esta es la gran discusión. ¿Y puede ganar la bronca? Esta es la gran discusión que hay que dar. Porque hasta ahora, en definitiva, tenemos que proponerle a la sociedad algo diferente. Pero además, saber y tener memoria de que algo diferente se puede hacer. Es mentira esto de que siempre estuvimos así. En el 2015 no estábamos así. Cuando terminó nuestro gobierno, cuando me despedí el 9 de diciembre, eso que estaban mostrando... Te convertiste en calabaza. Usted, y que me convertí en calabaza. Para decirte algo, el riesgo país del que tanto hablan estaba en 600 puntos. La Argentina no estaba endeudada, esto no lo digo yo, Duhovne en ese famoso programa de televisión. Lo dijo con toda claridad. Lo dijo con todas las letras. Teníamos 8% de deuda en moneda dura, las empresas no estaban endeudadas, las familias no estaban... ¿Qué era Disneylandia? No, Disneylandia no existe. Solamente ahora, en Miami, pero... Cristina, sí. Me gustaría que la gente no quiere creerte que no vas a ser candidata. No es que no te crea, no quiere creerte que no vas a ser candidata. ¿Lo podés decir con toda claridad y contundencia? ¿Cómo que no quiere creer? Porque tiene la esperanza que lo seas. No, yo creo que hay comprensión de texto en la gente. No, pero hay fe. Pero hay fe, hay cariño, hay amor. Me parece amor, cariño y fe compartidos, pero la comprensión de texto me parece que es un atributo, afortunadamente, de la mayoría. Todavía. Sin duda. Y espero que sea un atributo de la mayoría. Pero bueno, nada. Entonces no vas a ser candidato, que le quede claro a la gente. No vas a ser candidata. Me parece que está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. Que además no es más que la ratificación de lo que ya había dicho el 6 de diciembre. Mira, puedo tener muchos defectos, pero soy una persona que cuando habla sabe que la palabra de una persona que ha sido 2 veces presidenta y que lidera una fuerza política debe ser ejercida con total y absoluta responsabilidad. Sí. Yo no me manejo hormonalmente, siempre me he manejado con mis neuronas. Y volviendo al debate... Pese a que las mujeres siempre... Las critican por nos eso. Nos atribuyen, sí, cuando por ahí nos enojamos, histérica, loca y demás. Un tipo te puede hacer cualquier cosa y, bueno, es un vehemente. También lo discutimos en el programa, lo habrás visto. Algunos decían, pero bueno, es cierto que estás proscripta, que la pueden proscribir en un minuto. ¿Por qué no ir en contra de eso? ¿Por qué no pelear eso? ¿Por qué no ir a ponerle un límite, seguramente ocurriría, a la Corte en dicha situación? Y dejar el peronismo en una situación de debilidad electoral en pleno proceso electoral, como pasó, por ejemplo, en Tucumán o que pasó en San Juan. No, gracias. Porque, ¿sabés qué? Después que dicen, porque quería ser ella, porque... A ver... No quiere cumplir con el fallo. Porque no quiere cumplir con... Pero no solamente eso. Mira, yo quiero... hablar lo más descarnadamente
posible, ¿no? En el año 19, cuando un día como hoy, un 18 de mayo como hoy, se vio y se escuchó aquel video donde lo proponía a Alberto como presidente, no fue algo porque sí o porque no nos alcanzaban los votos. Yo quiero recordar cuál era la situación. Muchos gobernadores, no todos, pero muchos gobernadores decían, se terminó el ciclo de Cristina, no puede ser, acá. La CGT, no se sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Durísimo, diría acá el locutor de Duro Sí, No Más. Durísimo. durísimo, pero verísimo. Durísimo, pero verísimo. Durísimo, pero verísimo. Sí. Los movimientos sociales, bueno, habían estado en el 17, estaban también ahí. El Frente Renovador, había una muy buena relación, debo reconocerlo, entre Máximo y Sergio, que hablaban mucho en la Cámara de Diputados, con Guado también. Yo creo que Máximo fue el gran artífice del acercamiento de Sergio a este... ¿Te puedo preguntar por eso? Sí. Hay una condición tuya... Pero de me dejás terminar la Sí, idea, termina la idea, por después te lo favor, pregunto, gracias. sí. Entonces, la decisión había que asegurar el triunfo del peronismo. Sí. Había que asegurarlo y la única manera de asegurarlo era reagrupar a todas las fuerzas. Entonces, si había algunos que dudaban porque estaba yo, porque iba a ser yo la candidata, bueno, vamos con esto. Y fue una buena estrategia. Sin duda. Pero no fue una estrategia nunca una decisión, nunca una estrategia se puede tomar fuera del contexto en el cual vos tenés que tomar la decisión. Las decisiones no pueden ser juzgadas 4 años después o 5 años después, sino en el contexto y en el momento en que vos tomaste la decisión. Y en ¿Después de qué depende? ¿Cómo? ¿Después de qué depende? Y Que después salga bien. Bueno, después depende de la gestión, obviamente, pero ya, bueno, esto depende de la gestión, obviamente. Más allá de todas las dificultades que hubo, no quiero ser tampoco injusta, pero creo que en algunos momentos también advertí de algunos problemas. ¿Y no se te escuchó? Mirá, esto del crecimiento, por ejemplo, y esta injusticia, esta regresión que tenemos en la distribución del ingreso. Cuando yo me fui en el 2015, los trabajadores participaban en el 51,3 o 7% del PBI. Porque viste que todo el mundo dice, no, porque el gobierno de Néstor fue mejor que el de ella, que el otro. El gobierno de Néstor fue extraordinario, fue la base, fue el tipo que reestructuró la deuda, el default de deuda externa soberana más importante en la historia, con la mayor quita de capital y de intereses, le pagó al fondo, comenzó con las paritarias, recuperó el salario, pero en realidad la participación de los trabajadores en el salario se da en todo su esplendor en mi segundo gobierno. No es casual que digan siempre el sector empresario que el segundo gobierno mío fue malo. Para ellos. Tampoco, ganaron mucha plata. Claro. Ganaron mucha plata. Pero que te le gusta ganar, pero no repartirla. Sí, pero finalmente eso no es sustentable, no por lo menos en la Argentina, porque este es el otro problema que tenemos. A ver, están prometiendo que les van a sacar los derechos, que van a tener que trabajar 24 horas por día, que no. Ya lo quisieron hacer muchas veces, eliminar derechos en la Argentina. O sea, comer 4 veces por día, Pablo, y comer bien, no es una cuestión ideológica. Tener un buen salario, un buen trabajo, no es una creencia antigua, como digo, ni tampoco tener un lugar digno para vivir, progresar, que tus hijos estudien, que puedan ir a la facultad, que puedan recibirse de algo, que puedan... Eso no es de populistas. Es algo que está en el ADN, afortunadamente, del pueblo argentino. Afortunadamente, digo, y ahí sí me hago cargo de lo que para algunos es un espanto y que es el peronismo. El peronismo que hace que un trabajador no esté así y diga mande,
sino que cuando habla con el patrón lo mire de frente. Cosa que no sucede en toda la región. Es Y cierto los que Es conocemos la región latinoamericana no vemos esto. Muchas veces vemos una suerte de sumisión que nos puede parecer, pero tiene que ver también con el ADN de cada pueblo. Entonces me parece a mí que esto es muy importante que se entienda. Porque mira que ha habido tramos de la historia brutales, como fue la dictadura del 76 en adelante, ¿no? Y disciplinaron a la sociedad, pero no le hicieron perder la vocación por una vida mejor. Y me parece que esto es lo que cada dirigente político tiene que pensar a la hora de querer conducir los destinos del país. Una cosa es decir, voy a hacer tal cosa, tal otra, y otra cosa poder llevarla a la práctica y que además esa práctica sea exitosa. Me parece que nos debemos los argentinos una reflexión sobre estas cosas, me parece a mí, ¿no? Te quería preguntar por esta condición de volver, no sé si perdonar la palabra, por ahí no, de volver a hacer política junto a personas que fueron muy duras con vos o que te criticaron mucho. Yo mismo te critiqué mucho. Después me di cuenta de mi error. Eras muy odioso. ¿Eh? Eras muy odioso. Era. Eras muy odioso. Sí. ¿Viste que no soy yo escribí rencorosa? 2 libros explicando por qué cambié. ¿Viste que no no es que soy me volví loco de rencorosa? un día para otro. Es notable porque viste que... No tenés nada de rencor. No, pero viste que Clarín siempre, y todas esas cosas me dicen, porque es mala, porque es vengativa. Es mala, lo porque escucho todo el sí, tiempo. es mala, muy mala. Y han instalado eso en un sector de la sociedad, nada despreciable, que yo creo que les molesta un poquito el peronismo y de paso le ponen el chimichurri de, digamos, de mujer, no es una cuestión menor. Totalmente. No, Néstor me lo discutía mucho eso. Me lo discutía mucho, lo de no, que la mujer. Sí, Néstor, es porque. Vos es que poco tiempo antes de irse, de partir, me reconoció el tema de la mujer. No te bancan y si les ganás una discusión. Sonaste. Sonaste. ¿Pero eso es por política que sos así o sos así normalmente? De aceptar, charlar de vuelta, acercarte con alguien que fue duro con vos. Absolutamente. Toda mi vida he sido... Pero, a ver, es imposible. No olvido por ahí cuando la ofensa es muy personalizada, muy corta, pero no, en general no. Bueno, a ver, si uno hace un archivo de los dirigentes, bueno, si yo tuviera que hacer un archivo de los dirigentes, me quedo con Máximo. ¿De los que hablaron mal de vos? Con Guado, con, no sé, con el Cuervo y con algunos otros, pero ¿y con el resto? No, pero un gobernador de Santa Cruz tenía una frase que yo siempre la recuerdo, ex gobernador, que no era Néstor. Decía que en política los agravios prescriben a los 6 meses. Qué bueno eso. Sí, decía eso. Bueno. Los agravios prescriben a los 6 meses en Cristina, política. y el 1 de septiembre, cambiamos un poquito el tema, del año pasado, ¿te cambió la vida? Y un poco sí, un poco no, un poco mucho. Es fuerte eso. Y vos sabés que, por suerte, Pablo, yo no vi cuando... Lo vi después hasta el infinito en los canales de televisión, la imagen esa famosa, ¿no? Pero no lo vi. Sí, claro. Me impactó, me cambió, medidas de seguridad que antes nunca tomaba, pero fundamentalmente también lo que más me impactó, que yo creí que esa época había sido superada. Yo viví, como todos los argentinos de mi edad y un poco mayores, una etapa donde en la Argentina el enemigo era suprimido. El otro día recibí a un sobreviviente de los fusilamientos de los basurales de José León Suárez. Esto viene del fondo de la historia, creo que arrancó con Dorrego, me parece. Pero en la historia del peronismo, las bombas que pusieron en el 53, los bombardeos en la plaza, los fusilamientos del 56,
y todo lo que vino después, y que era la supresión del enemigo, pero del enemigo matándolo, Sí. o lo que es peor, torturándolo, desapareciéndolo. Vos sabés que yo estaba absolutamente convencida, si alguien me preguntaba, Que eso era imposible que te pasara. que eso era imposible y que había perecido con el plebiscito del 30 de octubre, el triunfo del alfonsinismo, el triunfo, yo me acuerdo, la Juventud Radical decía somos la vida, somos la paz. A mí me pareció que eso iba a perdurar por todos los tiempos, que no iba a haber otra vez donde alguien quisiera suprimir al otro matándolo. Y eso volvió el 1 de septiembre. Que además fue precedido, ojo... Bueno, yo quiero recordar el alegato del fiscal Luciani de una violencia y una agresividad que a fue mi juicio precedido, nunca visto. es que fue precedido por mucha violencia mediática. Primero, fueron años y años de tapas, de agresiones, pero si vos escuchabas... De deshumanización. Absoluta deshumanización. Vos lo escuchabas a uno... Vos no tenés corazón para mucha a uno, gente. claro, Eso es una locura. claro, ¿Creen que no tenés corazón de verdad? claro. Y yo lo escuchaba la otra vez a un miembro de esta Revolución Federal en un programa de televisión donde lo llevaron además. Sí. Donde lo llevaron. Y donde se explayaba. Y él les decía, bueno, ¿yo por qué tengo bronca? Por lo que escucho de todos ustedes, lo que ustedes repiten, lo que ustedes... Sí. Que yo creo que ahí deberían haber tenido ganas de sacarlo del aire, pero ya no podían, ¿no? Pero esto fue precedido por años y años de violencia mediática simbólica. Ahora sería Verbal, imposible... simbólica de todo, de y- todo. No, y fundamentalmente contra mi condición de mujer, porque no era que la crítica era a una política. Desde etapas fingiendo orgasmos o con... que afectaban directamente mi condición de mujer, no de política ni mis políticas, de mujer, sin que se levantara ninguna voz feminista. Por suerte ahora eso sería imposible Cambió. porque... Cuando leíste bueno. la bala que no salió y el fallo que va a salir, ¿qué sentiste? También la impunidad, ¿no? De poder decir una cosa así que no pase nada. Lo de Mañeto, que es en definitiva los Mañeto, los Aguiar, los Rendo de la vida. Rendo lo vimos con el sobrino de viaje con Casey, de viaje en Lago Escondido. Es un poco la postal de la Argentina, ¿no? Es una postal que le ha hecho mucho daño a la Argentina y le va a seguir haciendo daño. Me parece que si nosotros no limitamos ese ejercicio de impunidad obscena, pero no por la crítica política todas, todo el tiempo, pero no fomentar el odio y la supresión del otro, ¿no? Y el ataque sobre tu hija, que tuvo un episodio, un capítulo lamentable hace poco tiempo, suponiendo o diagnosticando una enfermedad y culpándote de ella. ¿Cómo lo viviste? Mira, vos me preguntás en qué me impactó, en qué me influyó el intento de asesinato, porque eso me lo preguntaste. En lo que más me influyó tal vez sea en el temor, a ver, Máximo es grande, es un hombre, no depende de mí, pero mi hija, Florencia, sí depende de mí. Y ella me ha dicho, no pienses en mí, vos hacé lo que tengas que hacer, al contrario. Mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma, que tiene una patología, como puede tener cualquier mujer vinculada con, con lo que ya sabemos. No quiero tampoco hablarlo, pero ella sí necesita y me necesita a mí. Y yo siento que mi nieta, Elena, su hija, que tiene un padre maravilloso, porque la verdad que Camilo es un padre extraordinario, presente total, pero yo siento que mi hija sí me necesita y que si a mí me pasara algo,
ella sufriría mucho, mucho, mucho. Pero no sufriría solamente, sino que podría agravarse su patología, su enfermedad. Obviamente, el intento de asesinato en ese sentido sí me ha impactado mucho porque, bueno, nadie tiene comprada la vida, Pablo tampoco, ¿no? Nadie. Pero, en definitiva, pensar qué sería si yo no estoy de Florencia, sí es una cosa que me afecta humanamente, sí, claro. Viste que hay una tendencia a la deshumanización. Pero ojo que es que para odiar necesitas deshumanizar, ¿no? Sí, pero vos sabés que también por ahí, aún en los que te quieren mucho, te aman, inconscientemente también por ahí hay una deshumanización en el sentido de que te creen, Cristina se banca todo. Se banca todo, es invencible, es fantástica, ¿Y no? ¿No te bancás todo? Sí, me banco bastante. Sí, me banco bastante. La verdad que me banco bastante. Pero de cualquier manera, los procesos de deshumanización son fuertes e impactan. De cualquier manera, no me quejo. Lo único que me preocupa es esto que te decía recién, porque en definitiva a otros, por seguir lo que piensan, por creer en sus convicciones, les fue infinitamente peor. Ni siquiera tienen un lugar, una tumba para que los vayan a llorar. Así que tampoco me voy a quejar ni a supervictimizarse. O sea, ¿qué cosa peor que no tener una tumba donde puedan ir a llorarte? ¿Qué cosa peor, decime? Para el que está muerto y el que no está. No hay nada peor. Y para los que quedaron, nada peor que eso. Y sin embargo hay miles, miles. Yo cuando empiezan a discutir si son estos, cuando empiezan a discutir los números me parece... Cuando quieren justificar lo injustificable a partir de la discusión de un número, me parece, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó en la vida para ser así? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Es una cosa a veces que no puedo sacarme la cabeza muchas veces. ¿Tenías esperanza en la investigación sobre los hechos del 1 de septiembre? Al principio sí, pero la verdad que... ¿Se te pasó rápido? No, se me pasó. Se me pasó. Además, fue un ejercicio de voluntarismo. Si estoy hablando del partido judicial, si estoy hablando de la complicidad, si estamos viendo la complicidad del principal partido de la oposición con el manejo del aparato judicial, del partido judicial, si además, vos mirate lo que pasó, el fiscal pide el secuestro del teléfono de Milman y la jueza se lo niega. Y Milman se presenta en la causa, ¿con quién? Con el abogado de los gendarmes en el caso Santiago Maldonado. Fíjate vos, yo digo, ¿qué cosa la Argentina? No, mira, Pablo, vos me vas a entender. En el caso de Nisman, que vos escribiste sobre Nisman. Nisman, y creo que hay algo que ya nadie discute, el departamento, y que está aprobado el departamento, como vos bien lo... Estaba impecable. Y estaba cerrado por dentro. Fue la madre la que con un cerrajero entró. Tampoco está en discusión cuál fue el arma y de quién era el arma que le provocó la muerte, ¿no? No hay ninguna duda. El arma era de su colaborador. De Diego Lagomarsino. Que además tenía una cuenta con él no declarada en Nueva York de $600.000, él, la madre, la hermana y Nisman, y que era su colaborador directo, viajaba, estaba todo el día con él, y fue el que le lleva el arma, está filmado. Bueno, sin embargo, a Nisman lo asesinaron. En cambio... Bueno, dicen que lo asesinaron. Bueno, es una locura. Eso es lo que dice. Bueno, te digo, el sentido común de los medios de comunicación. Bueno, hay una investigación abierta que no va a ningún lado hace 7 años. Lo asesinaron. Pero a Santiago Maldonado lo persigue un escuadrón de gendarmería por la Patagonia desierta, al mando por control remoto de Nochetti, que era el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Enviado especialmente. Enviado especialmente para cortar... Para endurecer la represión a los mapuches. Lo persigue un escuadrón entero de gendarmería al tatuador. Desaparece durante 2 meses y aparece misteriosamente en un lugar que había sido rastreado 20 veces 2 meses después, ahogado.
y Santiago Maldonado se ahogó. Bueno, a ver, Sí, esta es la Argentina que vivimos, sí. esta es la Argentina que vivimos. Reflexionemos un poquito, ¿no? Cuando te dedicaste a la política, ¿pensaste en algún Muy momento? jovencita. ¿Cómo? Hoy estaba mirándolas cuando era tan Sí. joven, ¿no? Es imposible haber sido tan joven, digo yo. Dios mío, qué joven que éramos. ¿Pensabas que te iba a pasar todo esto? Yo me No. acuerdo que yo lo entrevisté a Néstor para un programa de Daniel Haddad en otro canal. ¿Cuándo? Antes de que fueran presidentes ambos. ¿Cuándo? ¿En qué año? Uf. Era Néstor gobernador, obviamente. 2001, 2000. Néstor era 2000, 2000, año Néstor 2000. era gobernador. Néstor era gobernador. Néstor era exacto. gobernador. Sí, sí. Te pasamos a buscar a vos A por mí- el Senado y después No me se sumó acuerdo, él. che. Y fuimos al departamento, el mismo departamento. Sí, ve, ahí tenés, el mismo departamento. El mismo departamento del que salí para Olivos y que volví, en Recoleta. Yo no fui a vivir en Recoleta después de Olivos, como algunas otras vecinas que tengo en el barrio, que tuvieron la suerte de encontrar un amigo que tenía un departamento y que además le dio los dólares para comprarlo. Sin embargo, la chorra soy yo. Y ella es, en fin, es un poco esto que te contaba Sí. recién, ¿no? O sea, o una hermana que haya blanqueado 35 millones de dólares. ¿Ah, no? No, tampoco apareció en los Panama Papers. Al contrario, todas las causas que me han armado son sobre bienes que están en mi declaración jurada. Absolutamente. A mí no me encontraron ni fondos blanqueados, ni Panama Papers, nada, nada. Todo lo que tengo y que tenía y que hoy es de mis hijos estaban en las declaraciones juradas de toda la vida. Te Pero dejo bueno, una pregunta picando. Sí. ¿Qué te queda por hacer? Pero antes te digo, somos el canal más visto en toda la República Argentina en este momento. yo quiero royalties. Bueno. Yo quiero royalties. ¿Sabes Yo con quién quiero tenés que hablar? royalties. No sería conmigo. Quiero royalties. No sería conmigo. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué? ¿Como ¿En Cristina? política? En política militar, toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. ¿Qué papel vas a cumplir en este año? El de siempre. En el calendario electoral, digamos. El ¿no? de En la siempre, campaña. una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que lo que considero es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, les pase. ¿Qué va a pasar el 25 de mayo? Los 20 años de que un hombre con apenas 22% de los votos cambió la Argentina. Ahí te van a pedir. ¿Qué cosa? ¿Te emociona el Sí, momento? sí. Sí, porque me remueve mucho. ¿Te acordás del camarazo en la frente? ¿Cómo no me voy a acordar? En el mausoleo está, una de las fotos que está colgada es de él con el tajo acá. Sí. Hablemos de otra cosa, dale. Dale, hablemos de otra cosa. ¿Qué le vas a decir a la gente cuando grite Cristina ¿Y vos te presidente? crees el que te lo voy a 25? decir ahora? No, vas a tener que ir a la plaza. Bueno, ahí Lugar. estaremos. Vas a tener que ir a la plaza. La tomo. Voy a ir. Vamos a ir todos, vamos a estar, por supuesto. Los espero a todos y todas. ¿Y va a ser una campaña difícil? Todas las campañas son difíciles. No hay. En la Argentina, Pablo, nada es fácil. ¿De qué depende ganar la elección? De que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos y las argentinas vivieron mejor. Es mentira esto de que todo fue una porquería. No. Hubo un tiempo en que los argentinos tenían un buen salario, en que les alcanzaba para ahorrar, a cada uno en su medida. ¿Ah? Como contaba el Pitu el otro día, que contaba, bueno, primero esto. El Pitu aparece en una crisis que tuvimos en el indoamericano. Claro, sí, por supuesto. Ahí está Pitu, míralo. Hola Pitu.
Me acuerdo muy bien porque ahí fue donde decidí la creación del Ministerio de Seguridad y la puse a Nilda Garré de ministra de Seguridad. Yo me acuerdo que ahí Alicia y Bernie tuvieron un papel preponderante en el tema del indoamericano porque hicieron un trabajo social impresionante y pudimos sobrellevar la situación del indoamericano sin que tuviéramos que lamentar nada después de lo que había pasado. Y eso fue debido a la pericia precisamente de Alicia Kirchner, que era ministra de Desarrollo Social, de Sergio, que era su colaborador y que se fue a instalar, vos te acordás, ¿no? En el indoamericano, una carpita en medio del agua, estuvo ahí, creo que, no sé, como 2 semanas metido. 10 días hasta que se pudo solucionar. Esto pasó en la Argentina y lo pudimos solucionar. Y vos fíjate que llegamos en el año 2003 con 2.100.000 planes jefes y jefas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, estaban en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Me recuerdo porque Tomada le pasó los planes a Alicia en el Ministerio de Desarrollo Social. Eran 2.100.000 planes jefes y jefas de hogar que estaban bien dados porque había sido la crisis del 2001. Sí, no habían sido creados durante el gobierno de Duhalde. Y cuando yo me fui, había 230.000. Y ya no eran más planes jefes y jefas, eran un plan Ellas Hacen, que era para mujeres, fundamentalmente para el tema de violencia doméstica, y Argentina Trabaja, que eran cooperativas donde se laburaba muchísimo. O sea, que se puede hacer, porque lo hicimos, porque volvimos a instalar las convenciones colectivas de trabajo, porque pudimos recuperar las AFJP, y de esa manera que hoy haya inclusión. Cuando Néstor llegó, el problema es el ocultamiento deliberado de los medios de comunicación. Cuando Néstor llegó, la mayoría de los argentinos no tenía cobertura previsional y los jubilados cobraban 200 mangos. 200 mangos. Pero ¿cómo se entiende? Uno de los tercios hoy, que recordaste lo de las AFJP, está proponiendo la vuelta al sistema privado. Eso no. Está proponiendo la libre portación de armas, eliminar los planes sociales, arancelar la salud, escuelas voucher. Yo no creo. Yo en eso no. Esa discriminación, esa desagregación, ¿vos crees que la gente realmente sabe todo eso? La gente siente que putean contra la casta política, que además le hablan de dolarización. Algunos pueden llegar a pensar que si tiene 100.000 pesos le van a dar $100.000. Puede ser esto, porque si vos miras las redes, el tema de las fake news, la influencia que hoy tienen redes y medios de comunicación que no eran como en el 2015, la evolución que ha habido ha sido, o involución, ¿no? Si se quiere. ¿Vos mirás las redes sociales? No, yo escribo en redes sociales, pero no estar mirando lo que dicen las redes sociales, no. Además no tengo tiempo, me dedico a leer. ¿Tenés Instagram? Tengo Instagram, sí, pero ¿Pero lo mirás? No. ¿A qué? ¿A los demás se miran Instagram? ¿Y si es para eso Instagram o no? No, para mirar. No sé, sí, porque la gente necesita. Yo no tengo, la gente necesita mostrarse. No. Yo utilizo Instagram o Facebook o Twitter por una cuestión de comunicación, para comunicar. Pero así leo cuando alguien publica. Más que leer en las redes, ¿sabés qué leo? Leo la reproducción. Yo soy de la vieja guardia, todavía me encanta leer los medios de comunicación tradicionales, entonces veo... ¿Vos lees el diario a la mañana? No, en versión digital. En versión digital. ¿Cuál primero? El primero que leo es ¿querés que te dé el orden? Sí. Página 12, después Infobae, después La Nación y después Clarín, más o menos. Después veo todo un popurrí. Pero eso, en ese orden. Sí, hace tiempo que hago eso. ¿Pero el canal que ves siempre? Sí. No, también los veo a veces a los chicos malos de TN. Sí, pero increíble. Vos sabés que el otro día... Mira, te voy a contar una anécdota de... ¿Qué es esto de la desinformación, no? Entonces, sé que estaba a eso de las 9 y algo. Todos los días suele estar un periodista estrella. Sí, que es el que hace los comentarios económicos de los viernes. No quiero decir nombres. Sí, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Bueno, listo. Entonces pongo así, era justo al otro día de que yo había publicado la carta a los compañeros y a las compañeras. Entonces me pongo a leer y entonces empieza a decir, no, sí, porque Cristina,
culpa al Fondo Monetario Internacional de lo que pasa, qué sé yo. Y el otro periodista, que no tenía la obligación de saberlo porque es otro chico que es más de... No es experto en economía. No es experto en economía, es un periodista de plan al aire, que está en el piso, un conductor al aire. Dice, sí, para colmo, pues todavía no le pagaron nada al Fondo Monetario. Y el otro, yo pienso, ahora lo corrige. No le dice nada. Ah, ¿le pagamos al fondo? Casi 5 lucas, casi 5.000 millones de dólares, 4.700 y pico de millones de dólares llevamos pagado. Y el otro dice, entonces la señora que está en la casa dice, ¿te das cuenta? No le pagaron nada al Fondo Monetario y todavía dicen que le faltan dólares. Y el otro asiente y consiente que quede instalado en una pantalla que no le pagamos nada al fondo. Que no es que se lo pagó el gobierno. La señora que está mirando televisión le pagó al Fondo Monetario cuando le pagamos los dólares. ¿Cómo se vive ver que hablan de vos todo el tiempo? Y las cosas que se dicen, que algunas eran verdad, calculo que muchas no. ¿Cómo lo viste? ¿Da bronca? No, tendría ¿Lo que... sufrís? Bueno, ¿Te duele? La verdad, me parece un ejercicio malo, pero... O sea, ¿tenés mala opinión de nosotros los periodistas? No de todos, no de todos. Pero creo que es algo a lo que toda persona, sobre todo en la etapa civilizatoria en la que estamos con los medios de comunicación, si se dedica a la política tiene que estar dispuesta Hay que bancárselo. a tolerar y a aceptar, porque si no es imposible, si no tenés que dedicarte a otra cosa. Pero en cierta manera también terminás construyendo, creo que es un ejercicio también de defensa, ¿no? Frente a los ataques tan fuertes. Mira que me han atacado y me siguen atacando como nunca. Yo nunca vi a nadie que atacaran como me atacan a mí. Sinceramente, y no quiero victimizarme. No, pero nunca, yo tampoco lo he visto nunca. Nunca vi a ningún dirigente político de la República Argentina comparable, y no quiero pecar de soberbia, tal vez solamente comparable con lo que dijeron de Perón y de Eva Perón. Me parece que ese nivel de agresión. Yo algo que no entiendo, que se repite muy seguido, es que el kirchnerismo no respeta la democracia, viola la Constitución. Yo lo he escuchado, pero no miles de veces. Creo que debo haber sido la presidenta que menos decretos de necesidad de urgencia firmó en los 8 años que estuve, y además mandé todo al Congreso, todo. No hay de las leyes que me objetaron, democratización de la justicia, al Congreso amplia mayoría, inconstitucional. Ley de medios, absolutamente todo fue al Congreso, absolutamente todo. Cristina, tenemos un montón de gente en la puerta que por lo menos quiere que la mires desde acá. Si sos tan amable, ahí te lo vamos a mostrar. ¿Por ahí? Está Lautaro, sí, ahí lo vas a ver. A ver. Ahora vamos a ver a pleno la gente que está aquí afuera en la puerta de C5N. Ahí vamos, ahí están. ¿Qué cámara tengo que mirar? Ahí te va a mostrar con la cámara 2, la que tenés enfrente. No, la que tenés enfrente, ahí te va a mirar mientras vos los mirás. ¿Y por qué no prende la luz? Porque... Ahora, porque no estás en cámara. Ahora te vamos a poner en dupla. Bueno, dale, prende la luz. La gente se acercó hasta la puerta. Lautaro te está escuchando, Cristina. Dale, Está hablando la gente, está hablando la gente, Pablo. Cristina Presidenta. Está complicado lo de la compresión de texto, Pablo. Está complicado lo de la comprensión de texto. Es una letanía. Pero bueno. Ahí, saludo ahora, dale. Habla con alguien, Lauti, habla con alguien rápidamente, dale. Así Cristina los escucha. Está Cristina escuchando. ¿Qué mensaje tienen para Cristina? Presidenta. Cristina Presidenta. ¿Están escuchando la nota? Es lo que canta la gente, A ver si puedo hablar con otra persona. Algo que no ¿Qué sea significa Cristina para vos? Ya lo ¿Qué escuchamos. significa Cristina para vos? Ahí va. Lo mejor. Quiero lo mejor para ella y para el país. Tiene que aceptar ella o nadie, Tiene que aceptar. No le queda otra. ¿Pero qué significa ella? Más allá de lo que vos quieras, ¿qué significa ella para vos? Te está escuchando. ¿Qué significa ella para vos?
Para mí es lo mejor y que se la juegue. Yo me la voy a jugar por ella. Cristina presidente. Bueno, Lauti, gracias, Por la Gracias, paz. gracias. Se repite. Se repite. Una letanía. Pero bueno, la gente te ama. Y yo los amo también a ellos. Es mutuo. Es mutuo. ¿Compensa ese amor la Absoluta- otra gente que te odia? Absolutamente. Absolutamente. Los que rezan, los que me regalan rosarios, rosarios que tengo desde la época del 27 de octubre del 2010, cuando colgaban los rosarios en las rejas de la Rosada. Sí, sí, Compensa. sí, compensa. Y la ayuda de Dios y la Virgen también. ¿Te volviste más religiosa? Yo siempre fui creyente, pero sí, claro, imagínate. ¿Cómo no pensar que Dios y la Virgen estaban ahí? Debo decir que ellos evitaron el tiro y los militantes evitaron que él volviera a cargar y montar el arma, porque lo agarraron ahí en ese momento, ¿no? Así que, sí, claro, Una pregunta difícil. ¿Sos capaz de perdonar eso también? sí, claro. ¿Lo perdonás a...? No sé todavía. No sé todavía. Me gustaría saber, porque pienso que hay algo más ahí atrás de eso. No creo en la espontaneidad ni nada. Creo en la premeditación, cómo se comprobó en estos grupos que no eran espontáneos, que eran financiados. Todas las semanas iban a la puerta de mi casa un grupo de gente que bajaban por ahí de una traffic a gritar, a insultar, iban con un parlante, ponían marchas militares, o iban al Consejo de la Magistratura, o cada vez que había una sesión en el Senado. Y después del 1 de septiembre desaparecieron todos. ¿Cómo no querés que crea que fueron planificados, premeditados? Cuando Financiados. financiados, cuando además aparece un diputado de la oposición, que había sido el jefe de campaña de la ministra de Seguridad, comprometido, y nos quiere hacer creer que es una suerte de Nostradamus modernos que adivinó lo que iba a pasar. Que lo hizo por escrito primero. Por escrito Por escrito. primero, por escrito primero, sí. Pero bueno, ¿Te sentiste cómoda? muy. Bueno. Gracias. Espero que vuelvas. Bueno, veremos. Algún día. Veremos, veremos. Te has Bueno. portado muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Un aplauso para Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer,